Perdón. Sí, por favor. Con la llegada de los nazis, todo se rompió. Y mucho de esa música y muchos de esos instrumentos tuvieron que adaptarse a las nuevas circunstancias. El maestro Carlos Prieto nos narra la historia de cómo su violonchelo salió de la Alemania nazi. Señores senadores, señoras y señores, el violonchelo con el que estoy tocando nació en 1720 en Cremona, Italia. Yo he investigado toda la historia de este instrumento desde 1720 hasta 2020 y he escrito un libro titulado Las aventuras de un violonchelo. Hoy voy a relatar las aventuras de este instrumento durante la época hitleriana. En la década de 1930, el violonchelo estaba en manos de un violonchelista llamado Francesco Mendelssohn. Francesco era descendiente del filósofo judío Moses Mendelssohn y sobrino nieto del gran compositor Felix Mendelssohn. Los hijos de Moses Mendelssohn se convirtieron al cristianismo y sus descendientes como Felix Mendelssohn y el chelista Francesco fueron protestantes. Menciono el origen judío de los Mendelssohn porque ello tiene consecuencias directas en la historia que ahora relataré. En 1933, Hitler llegó al poder. La toma del poder por los nazis lanzó señales que no fueron percibidas inmediatamente por muchos intelectuales y artistas judíos y no judíos. Pero el gobierno empezó pronto a dictar medidas tendientes a sujetar al arte y a los artistas de manera parecida a lo que ocurría simultáneamente en la Unión Soviética bajo Stalin. En 1933, el año que llegó Hitler al poder, Wilhelm Furtwängler, director de la Orquesta Filarmónica de Berlín, se negó a acatar las órdenes de expulsar a los 5 músicos judíos de su orquesta. Pero no había fuerza que contuviera la avalancha de odio antijudío. A partir de 1934 se prohibió la ejecución de la música de Felix Mendelssohn, tío de Francesco. Francesco era, como vimos, protestante, pero era descendiente de Moses Mendelssohn, y como es natural, la Alemania nazi no le inspiraba la menor confianza. Cuando decidió emigrar, estaba prohibido que los judíos pudieran salir del país con objetos de arte. El gobierno nazi los decomisaba sin contemplaciones. Francesco vivía en esos años en Berlín y se fue a vivir temporalmente a un pueblo llamado Lörrach, próximo a la frontera con Suiza. En la muy cercana población suiza de Basilea vivía una familia de eminentes músicos muy amigos de Francesco, el violinista Adolf Busch, el violonchelista Hermann Busch y el pianista Rudolf Serkin. Francesco se hizo invitar por los Busch a tocar música de cámara en Basilea. Como los nazis le hubieran decomisado su violonchelo en la frontera, Francesco compró por un precio irrisorio un violonchelo de fábrica, malo y feo,
una bolsa de lona particularmente burda y una bicicleta, además también usada. Con tal violonchelo intentó una primera vez pasar la frontera. Los guardias fronterizos lo detuvieron para indagar a dónde se dirigía. Francesco repuso que a tocar música de cámara con amigos suizos. Los guardias examinaron con atención su horrendo violonchelo y lo dejaron pasar. Por la noche, Francesco regresó a su pueblo. La escena se repitió numerosas veces hasta que los guardias juzgaron innecesario seguir examinando el contenido de la bolsa de lona y se contentaban con saludar un tanto burlonamente a su estrafalario amigo. Un día, Francesco metió ese violonchelo en la bolsa y, disimulando a duras penas su intenso nerviosismo, saludó como siempre a los guardias y pasó la frontera en bicicleta. Ya en Suiza siguió pedaleando, pero lo vencieron los nervios, pues empezó a temblar de tal manera que por poco se cae con el violonchelo a cuestas. Fue así como este violonchelo salió de la Alemania nazi. Francesco vivió unos meses en Suiza y luego, como muchos artistas alemanes, judíos y no judíos, emigró a los Estados Unidos. Francesco falleció en 1972 y yo adquirí su violonchelo en Nueva York en 1979, hace 41 años.